Domingo, 9:42 de la mañana. Yo estaba en pijama, con una taza de café en la mano, esperando que me bajaran la presión del agua para poder ducharme. El típico domingo de Madrid, con ruido de motos en la calle y vecinos discutiendo en el piso de al lado. Laura, mi mujer, se había ido el día anterior a una despedida de soltera en Toledo con sus compañeras del hospital. Me pareció bien. Se lo merecía. Últimamente estaba más estresada que de costumbre y, sinceramente, yo agradecía tener el piso para mí solo por un par de días. Lo curioso fue que mientras me servía otra taza de café, vi desde el balcón a Mario, el novio de su mejor amiga, salir de una cafetería a 2 calles de casa. Nada raro, si no fuera porque él vive en Valencia. Y porque Laura me había dicho que esa despedida era solo chicas. Y porque Mario no me vio. Pero yo a él sí. Pensé, qué casualidad. Pero la curiosidad es un bicho cabrón. Así que bajé con la excusa de comprar churros y me acerqué a la terraza de la cafetería. No había mucha gente. Pero ahí estaba. Laura. Mi mujer. La misma que me dijo que volvería esa noche en un BlaBlaCar con sus amigas. Estaba sentada al lado de Mario. No enfrente, no en grupo. Al lado. Riendo. Tocándole el brazo. Con esa risa medio falsa que solo usa cuando quiere agradar. Con esa mirada que no tiene nada de casual. No me vio. Yo estaba detrás de una columna de hormigón, a unos 10 metros. Tardé exactamente 4 minutos y medio en decidir que no iba a hacer una escena. No soy de los que gritan en público ni montan numeritos. No por dignidad, sino porque necesitaba entender qué carajo estaba pasando. Subí a casa sin los churros, sin café caliente y con un nuevo nivel de náusea que nada tenía que ver con lo que había desayunado. Me senté en la cocina y pensé, o me estoy volviendo paranoico, o me están tomando por gilipollas. Y esa duda me duró menos de 48 horas. Esperé a que Laura llegara esa noche, como había dicho. Apareció a las 23:06, con una bolsa de viaje colgada del hombro y el pelo recién lavado, como si acabara de salir de una película en la que las mujeres vuelven de un fin de semana entre amigas con una sonrisa, cansancio y anécdotas absurdas sobre bailes, borracheras y fotos tontas. La vi entrar por la puerta con una tranquilidad que me costaba entender. Se descalzó, dejó las llaves en la mesita y me saludó como si no hubiera pasado nada raro, como si no me hubiera dicho que iba a estar en Toledo, como si no la hubiera visto esa misma mañana tomando un café a 2 calles de casa con el novio de su mejor amiga. Me limité a observarla. Ella caminó hasta la cocina, abrió la nevera, sacó un yogur y lo empezó a comer de pie, como hacía siempre que estaba agotada. Le pregunté si se lo había pasado bien y me respondió que sí, que fue divertido, que hubo mucho alcohol y que una de las chicas se emborrachó tanto que tuvieron que dejarla durmiendo en el sofá del apartamento. Luego añadió que por eso habían vuelto más tarde, porque habían tenido que esperar a que se despejara un poco antes de coger el coche. Le pregunté si tenía fotos del viaje y me dijo que sí, pero que estaba muy cansada y que me las enseñaría mañana. No insistí. No porque le creyera, sino porque quería ver hasta dónde estaba dispuesta a mentirme sin pestañear. Esa noche dormimos espalda con espalda. Me mantuve despierto hasta pasadas las 3 de la madrugada, escuchando su respiración lenta, preguntándome si tendría algún remordimiento, alguna culpa, algún mínimo respeto por lo que estábamos construyendo desde hacía una década. Lo dudé. A la mañana siguiente me levanté antes que ella y salí sin hacer ruido. No fui a trabajar. Fui a buscar respuestas. Llamé a Lucía, la supuesta amiga que organizó la despedida, y le pedí quedar a tomar un café. No me costó mucho sonsacarle la verdad, porque lo que no esperaba era que Lucía ni siquiera sabía que Laura estaba fuera ese fin de semana. Me dijo que hacía más de un mes que no hablaba con ella, que no tenía ni idea de ninguna despedida en Toledo,
que la última vez que organizaron algo fue para el cumpleaños de una compañera y que eso fue en marzo. Era septiembre. El resto del día lo pasé caminando por Madrid como un fantasma. Fui al Retiro, no porque me apeteciera pasear entre árboles ni buscar consuelo en la naturaleza, sino porque era un sitio donde podía pensar sin que nadie me molestara. Me senté en una banca durante horas, viendo pasar a la gente sin mirar a nadie, repasando cada detalle de los últimos meses, cada mentira disfrazada de rutina, cada excusa disfrazada de cansancio. Recordé los turnos dobles que había aceptado en el hospital, las cenas que había cancelado a última hora, los fines de semana en los que decía que estaba demasiado agotada como para hacer planes. Todo cobraba sentido ahora, y lo peor de todo es que no parecía importarle disimular. Su engaño no fue sofisticado ni inteligente, fue simple, torpe, casi insultante. Como si no le preocupara que la pillara, como si lo que tuviéramos ya no valiera la pena ni siquiera para cuidar las formas. Esa noche no le dije nada. Pero empecé a observar con otra mirada. Durante los días siguientes me dediqué a reconstruir lo que había pasado. No necesitaba espiarla, no hacía falta revisar su móvil ni seguirla como un detective barato, bastaba con mirar los vacíos en sus relatos, los cambios en su tono cuando hablaba de sus días, la forma en la que evitaba mi mirada cuando le preguntaba por cosas triviales. Ella seguía actuando normal, como si no tuviera ni idea de que algo se estaba rompiendo. Yo, en cambio, vivía cada día con un nudo en el estómago y una rabia sorda que no sabía dónde colocar. El jueves por la tarde, mientras ella estaba en la ducha, alguien llamó al telefonillo. Contesté sin pensar, y fue su amiga Paula, la que siempre venía con dramas personales y con ganas de tomar vino barato en la terraza. Le abrí y cuando subió me preguntó si Laura estaba. Le dije que sí, en el baño. Paula, como quien no quiere la cosa, dijo que esperaba que se encontrara mejor después de la discusión con Mario. Me quedé quieto. No dije nada. Paula, al ver mi cara, se congeló también y trató de corregirse. Dijo que se refería a otra cosa, que seguro me había confundido, que no era importante. Pero ya era tarde. Me limité a decirle que Laura saldría pronto y me fui a la calle sin chaqueta. Esa noche, cuando volvió a salir del baño, le dije que necesitaba hablar con ella. Me miró con esa expresión de ¿y ahora qué?, como si mi seriedad la molestara. Me senté frente a ella y le pregunté directamente, ¿dónde estuviste el domingo por la mañana? Su cara cambió en 2 segundos. Dijo que ya me lo había dicho, que en Toledo. Volví a preguntar, sin cambiar el tono, ¿y Mario también estaba en Toledo? Fue ahí cuando su expresión cambió de forma definitiva. No dijo nada. Se quedó mirando el suelo. Yo tampoco dije nada. No quería explicaciones. Quería verla intentar inventarse algo, y no pudo. Eso fue lo que más me dolió. Que ni siquiera tuviera una mentira preparada. Solo el silencio. Un silencio que decía todo lo que necesitaba saber. El silencio duró exactamente 12 segundos. Conté cada uno en mi cabeza mientras la miraba. Ella seguía con la vista clavada en el suelo, sin parpadear, sin respirar fuerte, sin hacer ni el más mínimo intento por negar, por justificar, por hablar. Esperaba que dijera algo, cualquier cosa, incluso una mentira mal contada, algo que me obligara a empujar más, a tirar del hilo, pero lo único que hizo fue quedarse ahí, quieta, como si estuviera pensando qué versión era menos peligrosa. Me levanté de la silla y caminé despacio por el salón, porque no podía seguir mirándola sentada delante de mí fingiendo que no había pasado nada, como si esa conversación fuera sobre una factura mal pagada o una cena cancelada, no sobre su traición. Me giré hacia ella y se lo dije sin filtros, te vi. Estabas a 2 calles de casa con Mario. No en Toledo. No con tus amigas. No en una despedida de soltera. Estabas aquí, con el novio de tu mejor amiga, riéndote como una idiota.
Me mentiste a la cara y ni siquiera tuviste la decencia de esconderlo bien. Ella levantó la mirada, lentamente, como si aún tuviera algo que decir. Pero no habló. Me sostuvo la mirada solo un segundo, y luego volvió a bajarla. Me acerqué un paso más. No gritaba, no golpeaba nada, no estaba fuera de control. Pero por dentro me hervía la sangre. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él?, pregunté. Esta vez me respondió, apenas con un susurro que casi no se escuchaba, no es lo que piensas. Esa frase fue peor que cualquier otra. Esa frase fue como una patada en la cara. Le solté una carcajada amarga, seca. ¿Y qué es entonces? Un desayuno de trabajo, una consulta médica al aire libre, un curso acelerado de cómo destruir un matrimonio sin remordimientos. No se defendió. No negó. No explicó. Solo dijo, Mario y yo hablamos de cosas que no puedo hablar contigo. La frase era tan ridícula que tuve que repetirla en voz alta, con burla. ¿Habláis de cosas que no puedes hablar conmigo? Llevamos 10 años casados y me estás diciendo que hay cosas que solo puedes compartir con el novio de tu mejor amiga, ¿te estás oyendo, Laura? Entonces cambió de actitud. No fue un cambio grande, pero se notó. Cruzó los brazos, se acomodó en la silla y me miró con una expresión que no había visto en ella en años. No era culpa, no era miedo, era fastidio. Como si le molestara que yo la estuviera poniendo en esa situación. No sé qué quieres que te diga, Sergio. Llevamos meses mal. Tú estás todo el día trabajando, nunca hablamos de nada que no sea la compra o las facturas, y cuando intento acercarme a ti, estás cansado o no tienes ganas. Le respondí sin gritar, pero con una calma tan afilada que podía cortarle el aire. Lo que tú llamas rutina es la vida que construimos juntos. Y si tenías algo que decirme, me lo decías. Pero no haces lo que hiciste. No desapareces 2 días y vuelves tan tranquila como si nada. No me mientes a la cara diciendo que estás en otra ciudad mientras te veo desde el balcón desayunando con otro tío. Ella levantó la voz por primera vez, no pasó nada, ¿vale? Solo hablamos, eso es todo. No me acosté con él, ni le besé, ni nada. Me fui a casa después del café. Le creí a medias. O menos. Pero eso no era lo importante en ese momento. Lo importante era lo que representaba todo aquello. Me daba igual si se había acostado con él o no. Ya no importaba. Había cruzado una línea, una que no se deshace con explicaciones pobres. Di unos pasos hacia la puerta. No porque quisiera irme, sino porque necesitaba espacio para no estallar. Ella me miraba como si esperara que le dijera que todo estaba bien, que podíamos arreglarlo, que íbamos a superar esto como si fuera una tontería, un malentendido de pareja. Me giré hacia ella y se lo dejé claro, ¿tú crees que esto se arregla hablando? Que lo que hiciste se borra porque me dices que solo hablasteis, ¿te parece normal mentirme, desaparecer, verme desde 2 calles y aún así venir a casa fingiendo que todo sigue igual? Ella se levantó también. Me miró a los ojos, pero no con amor ni con vergüenza. Me miró con rabia. ¿Y tú te crees perfecto, te crees que eres un marido ejemplar? Porque no lo eres, Sergio. Eres frío, eres distante, y a veces tengo la sensación de que ya no me ves. Esa fue la parte en la que supe que no había vuelta atrás. Me echaba la culpa. A mí. Después de mentirme, después de traicionarme, después de humillarme sin saber que la había visto, me culpaba de que ella buscara otra atención, otro hombro, otro sitio donde sentirse vista. Le respondí, con la voz más firme que tuve en toda mi vida, tú te viste con otro hombre a espaldas de tu marido. Tú mentiste. Tú dijiste que estabas en Toledo. No yo. Así que no me vengas con cuentos. No soy perfecto, pero no soy un cabrón desleal. Y tú sí lo fuiste.
Y no tienes ni la decencia de admitirlo sin culparme. Entonces pasó algo curioso. Se calló. No dijo nada más. Se quedó de pie, mirándome con una mezcla de resignación y desprecio. Yo ya lo sabía. Ya lo tenía claro. Esa conversación no era para arreglar nada. Era solo para confirmar que no había nada que salvar. Esa noche dormí en el sofá. No porque quisiera hacerme la víctima, sino porque no podía respirar en la misma habitación que ella sin querer gritarle todo lo que sentía. Ella tampoco insistió. Se fue al dormitorio sin decir nada. Cerró la puerta. Y yo me quedé en el salón mirando al techo, preguntándome en qué momento exacto se fue todo a la mierda. Pasaron 2 días sin que habláramos más que lo estrictamente necesario. Lo justo para preguntar si había pan o si iba a salir ese día. Era como vivir con una compañera de piso con la que no te llevas bien, pero con la que no puedes discutir porque no hay nada pendiente. No había disculpas, ni lágrimas, ni explicaciones. Tampoco había ningún intento de recuperar nada. Ella iba y venía como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera mencionado nunca a Mario, como si no me hubiera mentido a la cara. Ese comportamiento fue lo que más me tocó los cojones. Ni siquiera fingía estar arrepentida. Y ahí fue cuando tomé la decisión. No iba a discutir más. No iba a rogar nada. Ni a pedirle explicaciones. Tampoco iba a irme de casa. Eso habría sido darle el gusto de parecer víctima. Yo no era el que había mentido, ni el que se había reunido en secreto con alguien a espaldas de su pareja. Así que decidí que si esto era una guerra, al menos una silenciosa, yo iba a jugar con mis propias reglas. El viernes pedí el día libre en el trabajo. No dije por qué. No hacía falta. Me vestí con calma, como quien se prepara para ir a una cita. Pero no iba a ver a nadie. Fui al registro civil y pedí una copia de nuestra partida de matrimonio. Luego pasé por el despacho de un abogado que me había recomendado mi jefe unos meses atrás cuando tuvo su propio divorcio. No era barato, pero me aseguraron que era directo y eficaz. Me recibió en su despacho y me ofreció un café que rechacé. Le conté todo sin adornos. Le dije que no tenía pruebas físicas de infidelidad, pero que la mentira estaba confirmada. Él me escuchó sin interrumpir y al final me miró como si ya supiera lo que iba a proponer. Me dijo que podía tramitar el proceso de separación de mutuo acuerdo o prepararlo todo para una demanda unilateral si ella no colaboraba. Le pedí que preparara las 2 opciones. Lo que buscaba no era solo irme. Quería que lo supiera de golpe. Quería que se viera obligada a reaccionar. Y que entendiera que no había opción de negociar conmigo nada. Esa tarde, antes de volver a casa, fui al banco. Cerré la cuenta conjunta. Dejé todo el dinero que había aportado ella en los últimos 2 meses, ni un euro más. Abrí una cuenta nueva a mi nombre y transferí el resto. Cambié todas las contraseñas de mis cosas, desde el correo hasta el Wi-Fi. Eliminé mi perfil del Netflix, del Amazon y de todo lo que compartíamos. Si íbamos a vivir juntos por un tiempo más, iba a ser en 2 mundos separados. Cuando llegué a casa, ella estaba en el salón viendo la televisión. No dijo nada al verme. Me miró un segundo y volvió a fijar la vista en la pantalla. Le dejé un sobre encima de la mesa del comedor. No dijo nada, ni lo abrió. Me fui al dormitorio a cambiarme de ropa, dejé el teléfono en modo avión y salí sin decir palabra. Me fui a cenar con Marcos, un compañero del curro que ya había pasado por un divorcio y que sabía exactamente en qué fase me encontraba. Hablamos de todo menos de Laura. Me sirvió como descarga. Cuando volví, ella ya estaba acostada. El sobre seguía donde lo dejé. Lo agarré, lo abrí yo mismo, saqué la demanda de separación y la dejé sobre su almohada. Al día siguiente,
cuando me levanté, ella estaba en la cocina, con el papel en la mano. ¿Esto qué es?, preguntó sin levantar la voz. Eso es lo que pasa cuando no se tiene respeto por la persona con la que vives, le contesté sin rodeos. ¿Me vas a dejar por un desayuno con un amigo?, me soltó con esa actitud de víctima que me repugnaba. No es por el desayuno. Es por la mentira. Es por fingir que estabas en otro sitio. Es por reírte en mi cara cuando sabías perfectamente que estabas haciendo algo mal. Es por usar mi casa, mi tiempo y mi confianza como si valieran una mierda. Es por no tener los ovarios de decirme la verdad aunque te la pusiera delante. Se quedó callada. No se defendió. No pidió perdón. Lo único que dijo fue: tú siempre tomas decisiones por tu cuenta, como si todo lo supieras. Esta vez también, le respondí, y no me equivoqué. Durante el fin de semana ella empezó a mostrarse nerviosa. Ya no estaba tan tranquila. Me hacía preguntas sobre el piso, sobre el coche, sobre qué le iba a decir a su familia. Yo no respondía nada. Solo le decía que el abogado se pondría en contacto con ella y que cualquier cosa la podía hablar con él. No me interesaba tener más conversaciones vacías. Me limité a vivir en silencio, en una casa dividida, esperando que entendiera que no había opción de marcha atrás. El domingo por la noche me miró desde el sofá y me dijo: no pensé que fueras capaz de hacer esto así. Pues mírame. Y volvió a quedarse callada. Por primera vez desde que empezó todo, parecía confundida. No por el dolor, sino porque no le salían las cuentas. Creyó que yo iba a hacer lo que hacen muchos: enfadarme, llorar, perdonar, pedir explicaciones, suplicar sexo, intentar reconstruir algo. Lo que nunca se imaginó fue que el tipo tranquilo que tenía delante iba a cortarlo todo sin previo aviso, sin escándalos, sin súplicas. Me aseguré de que lo entendiera en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que evitaba. El martes por la noche, mientras cenábamos en silencio, ella dejó el tenedor sobre el plato y me miró con una expresión que no le había visto desde que empezó todo esto. No era rabia, ni culpa, ni tristeza. Era resignación. Como si por fin hubiera entendido que ya no se trataba de una pelea de pareja, ni de una crisis más, ni de un malentendido que con el tiempo se superaría. Era otra cosa. Lo que se había roto no era el cariño, ni la rutina, ni el deseo. Lo que se rompió fue el contrato no escrito de lealtad entre dos personas que comparten techo, cuentas, historia y cama. Ese pacto silencioso que te obliga a decir la verdad incluso cuando no te conviene. Y ella lo rompió sin pensarlo demasiado, como si fuera un papel cualquiera. Así que cuando me habló, lo hizo con una voz diferente. Más baja, más tranquila, más real. No quiero que terminemos así, dijo. No quiero que esto acabe sin haberlo hablado de verdad, sin que al menos digamos lo que tengamos que decir. Seguí comiendo. No por indiferencia, sino porque ya no estaba dispuesto a saltar cada vez que ella decidiera que era el momento de tener una conversación profunda. Terminé de masticar, bebí un poco de agua y respondí sin levantar la voz. Tú elegiste cómo termina esto. Y si ahora quieres hablar, bien. Pero no voy a jugar a arreglar lo que no tiene arreglo. Habla si quieres, pero no esperes nada de mí. Ella asintió despacio, como quien acepta un veredicto que ya conocía. Se apoyó en la mesa con los codos, cruzó las manos y miró fijamente el centro del plato, como si ahí estuviera la forma de empezar. No sé cuándo empezó exactamente, dijo. Supongo que fue poco a poco. Al principio solo hablábamos. Él tenía problemas con Clara y me los contaba. Yo también necesitaba hablar de cosas que contigo ya no podía comentar. No porque no quisieras escuchar, sino porque estabas en otra parte. Siempre ocupado, siempre cansado.
Y yo sentía que ya no te importaba lo que pasaba en mi vida. Me obligué a no responder todavía. Quería que soltara todo, que se vaciara. No porque me interesara su versión, sino porque quería ver hasta qué punto era capaz de justificar su traición con argumentos viejos. Y sí, continuó, sé que lo que hice estuvo mal. Lo sé. No voy a decir que no. Pero también quiero que sepas que nunca fue una relación. No hubo sexo, no hubo besos, no hubo nada físico. Fue solo un refugio, un escape. Y entiendo que eso también duele. Lo entiendo de verdad. Pero no fue una aventura, no fue una doble vida. Fue un error. Y ni siquiera sé si lo hice para herirte o para salvarme. Solo sé que cuando me di cuenta, ya estaba demasiado metida y no supe cómo salir sin que se notara. Esperó unos segundos para ver si decía algo. Me limpié la boca con la servilleta, dejé los cubiertos sobre el plato y le respondí con la misma calma. No me interesa si te acostaste con él o no. No necesito saber si hubo besos, abrazos, o solo palabras. Lo que me jodió fue que mentiste. Me miraste a los ojos y me dijiste que estabas en Toledo. Me diste detalles, nombres, una historia entera. Me vendiste una película completa solo para cubrir un desayuno. Eso fue lo que me dolió. Que no tuvieras reparo en inventarte todo eso, sabiendo perfectamente que me estabas dejando fuera de la realidad. Ella cerró los ojos un momento, respiró hondo, y luego dijo algo que me dejó frío. No creí que te dieras cuenta. Esa frase fue todo. En pocas palabras había resumido lo que pensaba de mí, de nosotros, de nuestra relación. No fue solo una traición emocional. Fue una subestimación total. Me vio como un tipo que no se entera, que no pregunta, que no mira. Y le funcionó durante un tiempo. Hasta que falló. Me sentí ridículo, estúpido por haber confiado tanto, por haber creído que la honestidad era algo que no se negociaba. Le respondí sin rodeos. Lo que más me duele no es lo que hiciste. Es que pensaste que no me daría cuenta. Eso me lo dice todo. Me dice cuánto te importo. Me dice cuánto respeto me tienes. Me dice quién eres realmente. Y me dice que todo esto, dije señalando la mesa, la casa, todo, ya no significa nada. Ella asintió, como si ya lo supiera. Se levantó, recogió su plato, fue a la cocina, lo lavó, y volvió a sentarse sin decir una palabra. Durante varios minutos no pasó nada. Solo estábamos ahí, respirando el mismo aire, pero en universos distintos. Hasta que habló otra vez. ¿Qué vas a hacer? Me voy. En 2 semanas. El abogado se encargará de todo. Puedes quedarte aquí. No quiero esta casa. No quiero nada que me recuerde lo que pasó. No hay posibilidad de... No, la interrumpí. No hay nada más que hablar. Ya lo dijiste todo. Y con eso, la conversación terminó. Se quedó ahí sentada, sola, como si recién ahora entendiera que no era una amenaza, ni un castigo, ni una reacción exagerada. Era una decisión final. Y esa noche dormimos como extraños completos. Bajo el mismo techo, pero cada uno en su esquina del universo. La mudanza fue rápida. No porque tuviera muchas cosas, sino porque ya lo tenía todo planeado desde hacía días. En cuanto me di cuenta de que no había vuelta atrás, empecé a moverme. Reservé un trastero cerca del nuevo piso, vendí el sofá en Wallapop, regalé varias cosas que no quería llevarme y empaqué el resto en silencio, sin anunciar nada, sin dramatismos. Ella lo sabía. No preguntaba. Veía como cada día faltaba algo más en el salón, en la cocina, en el dormitorio. Pero no decía nada. Solo lo observaba desde lejos, como si no tuviera derecho a interferir en mi decisión. Y no lo tenía. No después de todo lo que había pasado.
No después de la última conversación, en la que dejamos claro que ya no quedaba nada. Ni amor, ni confianza, ni respeto. El último día que dormí en esa casa no sentí nostalgia. Me desperté a las 7, desayuné una tostada solo para no salir con el estómago vacío, terminé de cargar las últimas cajas y cerré la puerta de mi antiguo hogar sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque ya no había nada que me importara allí. Ni los muebles, ni las paredes, ni las fotos que había quitado semanas antes. Todo era parte de una vida que ya no era mía. Y cuando me subí al coche con la radio apagada, solo pensé en una cosa: necesitaba tiempo. No para sanar, no para entender, no para perdonar. Tiempo para volver a estar solo, sin mentiras, sin vigilias nocturnas, sin analizar gestos y silencios. Tiempo para volver a decidir por mí sin tener que considerar a alguien que ya no me respetaba. La primera semana en el nuevo piso fue extraña. Demasiado silencio, demasiada calma, demasiadas horas para pensar. No porque la extrañara, sino porque la rutina con alguien se instala tan fuerte que al quitarla queda un hueco incómodo. No es tristeza, es desprogramación. Dejar de mirar el reloj a las 8 porque sabes que ella llega a las 8:15. Dejar de preparar café para 2. Dejar de bajar el volumen de la tele porque ya sabes que a las 11 se duerme. Pequeñas cosas que al principio duelen no porque las ames, sino porque estaban ahí todos los días. Pero poco a poco, el cuerpo se acostumbra. Y cuando se acostumbra, empieza la parte más jodida: pensar en todo lo que pasaste sin darte cuenta. Analizar con la cabeza fría cómo fuiste cediendo espacio, perdiendo voz, ignorando señales. No por cobarde, sino por amor. Porque confiabas. Porque pensabas que el otro también cuidaba lo mismo que tú. No hablé con ella más desde que me fui. Solo un correo del abogado para confirmar que había firmado todo. No hubo mensajes, ni llamadas, ni preguntas. Supongo que también entendió que cualquier intento de acercarse solo iba a empeorar lo poco que quedaba de dignidad entre nosotros. Tampoco lo esperaba. Lo que me molestaba no era que se arrepintiera tarde, sino que nunca se arrepintiera de verdad. Que su único argumento fuera el clásico: me sentía sola. Como si la soledad justificara mentir. Como si buscar atención fuera una excusa válida para traicionar a alguien que te dio todo. Y eso fue lo que me terminó de alejar. No la infidelidad, ni siquiera la mentira. Fue la falta total de responsabilidad emocional. La incapacidad de asumir que el daño estaba hecho y que no se trataba de culparme, sino de aceptar que ella eligió romperlo todo. Con el paso de las semanas empecé a hablar más con gente que tenía olvidada. Amigos con los que había perdido contacto por priorizar mi relación. Personas que siempre estuvieron ahí y que nunca entendieron por qué desaparecí. Algunos me dijeron que lo veían venir, que Laura no era la misma desde hace tiempo. Otros se sorprendieron, se indignaron por mí, me ofrecieron su casa, su tiempo, su compañía. A todos les agradecí lo mismo, por estar cuando ya no quedaba nadie. No quise dar detalles, no necesitaba validación. Solo necesitaba volver a rodearme de gente que no jugara conmigo. La última vez que supe algo de ella fue por un mensaje de un amigo en común. Me dijo que Laura había dejado el hospital, que estaba de baja. No pregunté más. No porque no me interesara, sino porque ya no era mi problema. Su vida, sus decisiones, sus consecuencias. Lo único que me interesaba era mantener la distancia. No por odio, sino por salud mental. Ya no era cuestión de castigarla. Era cuestión de no volver a ponerme en un lugar donde no se me respeta. Ahora, 3 meses después, vivo tranquilo. Sin sobresaltos, sin interrogatorios mentales, sin tener que mirar 2 veces una excusa para ver si es verdad o no. No digo que sea feliz, ni que lo haya superado todo. Pero estoy bien.
Me levanto cuando quiero, cocino solo para mí, limpio mi espacio, camino por Madrid sin sentir que tengo que regresar a un sitio que ya no es hogar. A veces paso por nuestro antiguo barrio y miro hacia otro lado. No porque duela, sino porque no me interesa. Lo que pasó quedó en su sitio, y yo sigo con lo mío. Lo único que aprendí de todo esto es que nadie te garantiza nada. Ni el tiempo juntos, ni las promesas, ni la historia compartida. Todo puede irse a la mierda si la otra persona decide que sus vacíos pesan más que tu esfuerzo. Y cuando eso pasa, lo único que puedes hacer es apartarte, guardar lo que te queda de dignidad y no mirar atrás. Porque al final, uno no elige cómo lo traicionan. Pero sí elige cómo responde. Y yo elegí no destruirme por alguien que no supo cuidarme.